Cuando el hombre peca, cuando el hombre vive en pecado, entonces muere espiritualmente, porque se aleja de Dios, se aleja del que es la vida, se aleja de la vida misma, porque está pecando, porque está en contra de la vida. El Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes una vez más, deseándoles las más ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, una vez más, una palabra de parte de Dios para ti, saludándote a ti, mi querido amigo, a ti, mi querido hermano, que me oyes por este medio, por esta red social, invitándote a que escuches esta hermosa palabra, también invitándote a que nos sigas en nuestras diferentes páginas como en YouTube y en Facebook. Siguiendo hoy en la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y en su conocimiento de quién es el Señor. Como tema hoy de esta reflexión tenemos: ¿quién eres, Señor? Yo soy la vida. Tomando una vez más la base bíblica del libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a mirar ese yo soy la vida. ¿Qué es la vida? ¿Y quién es la vida? Anticipándote, querido amigo, que la vida es Jesús mismo, que la vida es Dios, es Jesús de Nazaret. Entonces, siguiendo en este punto, cabría preguntarnos: ¿qué es la vida? ¿Qué podemos definir como vida? Y consultando en el diccionario y pudiendo resumir de una manera breve todos los significados que nos puede dar un diccionario acerca de qué es la vida, nos dice simplemente que la vida es la existencia, es el simple hecho de estar vivo, es el simple hecho de existir. Y ese hecho de existir y ese hecho de vivir lo dio Dios al momento en que creó al hombre, cuando dice que sopló aliento de vida, que sopló vida sobre el hombre y el hombre comenzó a existir. Porque inicialmente el hombre simplemente era un muñeco de barro, pero cuando Dios sopló vida sobre el hombre existió, el hombre tuvo vida. Pero si nos vamos a la vida, a la Biblia, esta nos dice con firmeza y con veracidad que la vida es Dios, que la vida es Jesús. Y como prueba tenemos el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 4, que nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y tomando desde el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablándonos desde el inicio de los tiempos. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dándonos a entender que todas las cosas le pertenecen a Dios, que la misma vida le pertenece a Dios, porque él es la vida. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, como punto inicial podemos decir con firmeza que la vida es Dios, que la vida es Dios. Pero hay unas características que hacen que la vida sea vida, y sería la inmortalidad, la resurrección y la vida eterna. Y pudiendo analizar estos tres aspectos, podemos concluir que hay un solo personaje a través de la historia, el cual cumple estas tres cosas, el cual es Jesús, porque Jesús es inmortal, porque Él es Dios, porque Él es la vida. Jesús es la resurrección, porque Él resucitó, porque Él puede resucitar al muerto. Y Jesús es la vida eterna, porque Él vive para siempre. Entonces, teniendo todo este preámbulo, podemos decir sencillamente que la vida es Jesús, porque Él también lo dice: yo soy la vida. Jesús es la vida, y no solo la vida, sino que Él es la vida eterna. Estos tres aspectos hacen que la vida
sea vida, la inmortalidad y la resurrección, porque el ser inmortal simplemente no muere, y el que resucita quiere decir que su vida le pertenece. Jesús nuestro Dios cumple perfectamente con estos tres aspectos. Entonces podemos mirar y decir que Jesús es la resurrección. Y esto nos lo dice él en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Y dice: y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y él mismo nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sabemos que Jesús es la resurrección porque Él resucitó de entre los muertos. Y sabemos que Él resucita a los muertos, así como resucitó a Lázaro, como resucitó a la hija de Jairo. Entonces, añadiendo a esto también nos dice en el mismo libro de Juan, capítulo 10, capítulo 10, versículo 17, y nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, el hecho de que Jesús diga esto nos deja un panorama mucho más claro acerca de que Jesús es la resurrección y la vida. Porque aquel que es dueño de la vida, aquel que es vida, tiene derecho a poner y tiene derecho a quitarla. Así como cuando una persona tiene en propiedad un carro, tiene en propiedad algo, esa persona tiene derecho y tiene potestad sobre ese bien a ponerlo, a prestarlo. Y cuando lo presta, tiene el mismo derecho a reclamarlo. Eso mismo nos dice el Señor. Él es el dueño de la vida. Él es la vida, así que Él puede ponerla y puede quitarla. Jesús es inmortal. Aquí podemos decir que aquel que es la misma vida y el dueño de ella, nadie se la puede quitar. El hecho de que nadie le puede quitar la vida a Jesús, porque Él es la vida, hace que Jesús sea inmortal, que Dios sea inmortal, que no tenga principio y que tampoco tiene un fin. Y en el libro de Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 6, 16, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, dice. Al único que tiene inmortalidad. Y esto Pablo lo dice con una firmeza increíble. Al único que tiene inmortalidad. A Jesús, el único. Y Jesús es la vida eterna. Primera de Juan 2, 25. Primera de Juan 5, 11 nos dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Que Dios nos ha dado vida eterna. Entonces, sabiendo que Jesús es la vida eterna, que Jesús es la resurrección, que Jesús es inmortal, que Él es el dueño de la vida, entonces, al ser la vida misma y el dueño de ella, puede darla y puede quitarla, porque Él es el dueño de la vida. Él es la vida. Entonces, tú, amigo mío, te podrás estar preguntando, entonces, ¿qué caso tiene de que alguien a mí me esté dando vida si yo aparentemente estoy vivo? Aparentemente cumplo las acciones de un ser humano vivo. Puedo tocar, puedo agarrar, puedo oler, puedo sentir. Pero entonces, aparentemente, en el cuerpo estás vivo. Pero ¿qué nos dice Juan 10:10? 10? Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón? El diablo.
El diablo es el ladrón que a través del pecado mata, que a través del pecado hurta, que a través del pecado destruye vidas, destruye familias, destruye lo que quiera a través del pecado. Pero ¿qué dice Jesús? Yo he venido a dar vida y a darla y a que la tengan en abundancia. Entonces, esa muerte que Jesús quiere darnos vida es una muerte espiritual. Dice, cuando el hombre peca, cuando el hombre vive en pecado, entonces muere espiritualmente, porque se aleja de Dios, se aleja del que es la vida, se aleja de la vida misma, porque está pecando, porque está en contra de la vida. Entonces, en Romanos 6:23 nos dice esto, dice, porque la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Dice. Y en Romanos 3:23 nos dice, así como el pecado entró por un hombre, o sea, así como entró por un hombre, entró a todo el mundo. Entonces, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces en Génesis 2:17 podemos mirar el origen de esto. Dios les dice a Adán y Eva, no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comiereis ciertamente moriréis. Ellos desobedecieron esta palabra, desobedecieron esta orden y comieron. Pero ¿qué pasa? No murieron corporalmente, así, mortalmente, sino que su muerte fue espiritual, porque fueron destituidos del huerto del Edén. O sea, se fueron, salieron de la gloria de Dios. Entonces, esta es la muerte espiritual la cual Dios nos ha venido a dar vida, porque por generaciones el hombre ha muerto en pecado y ha vivido en pecado. Un hombre que vive en pecado puede estar vivo, pero espiritual está muerto. Se le puede decir que es como un muerto viviente. Pero Jesús ha venido a dar vida, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, su muerte fue espiritual. Entonces, aparentemente estás vivo, pero cuando una persona está en pecado y vive en pecado, está muerta, está alejada de Dios, está alejada del dador de la vida, alejado de la gracia. Esa es la muerte espiritual, la cual Dios a nosotros nos dio vida. Entonces Jesús es la vida eterna. Y como Él dice, nadie me la quita. Así como tengo poder para darla, también tiene poder el Señor para quitarla. Y en Efesios 2:1, nuestro Señor Jesús nos dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. No cuando estabais muertos en una sepultura, sino cuando estabais muertos en pecado, estabais muertos en vida. Dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el mismo capítulo de Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice, estando nosotros muertos en pecados. Cuando el hombre peca contra Dios, se extravía del plan de Dios, se extravía de la vida, el hombre muere espiritualmente, está muerto, porque la Biblia misma nos lo dice, estando nosotros muertos, no nos dice casi muertos ni moribundos, dice muertos en delitos y pecados, dice, vino Jesús y nos dio vida. Y como en los versículos anteriores miramos que el Señor vino a dar vida y a darla en abundancia. Entonces, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y nos ha dado la salvación y la vida eterna. Primera de Juan 2:25 y dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hay una esperanza, dice en Eclesiastés, dice, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Si tú estás oyendo esto, estás entre los vivos. Y aún hay esperanza de arrepentimiento, aún hay oportunidad de perdón de pecado, aún hay oportunidad de gracia, aún hay oportunidad de que el Señor Jesús limpie con su poderosa sangre los pecados que de pronto tú hayas cometido.
que de pronto tú estés cometiendo, el Señor Jesús limpia la maldad, limpia el pecado por su sangre, por su perdón. Entonces, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. No olvides que el pecado y la muerte eh, mantienen alejado al hombre de Dios. Si tú vives en pecado y no te arrepientes y te mueres así, tristemente morirás eternamente. Porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Algunas personas murieron en pecado y ya, no hay nada que hacer. Pero hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza para aquel que oye esta poderosa palabra de nuestro Señor Jesús. Y en el Evangelio de Juan 6:35 nos dice esto: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, si tú aceptas a Jesús como la vida, entonces aceptarás a Dios, vivirás para Dios, y si mueres en Él, resucitarás para vivir eternamente con Él. Dice que poderoso es Dios para guardar nuestro depósito hasta el día de su venida. Dice, y en esta esperanza nos gloriamos. Dice, mas nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, no está aquí, dice, está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esta es una esperanza viva, mi querido amigo. Jesús es la vida eterna. Él es la vida y ha venido a darnos vida a nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y aún hay oportunidad para ti y para todos los que oyen esta poderosa palabra. El Señor Jesucristo te bendiga, mi querido amigo.